Imagina a un padre, consumido por el alcohol, cometiendo actos indescriptibles con sus propias hijas. Parece el argumento de una película controvertida o una noticia sensacionalista, ¿verdad? ¿Y si te dijera que esta historia está en la Biblia? Sí, es cierto. Este es el relato de Lot y sus hijas, una narración que mezcla destrucción divina, decisiones desesperadas y un pecado que resuena a través de las generaciones. Antes de emitir un juicio precipitado, profundicemos en los detalles de este relato complejo y turbador. ¿Qué podría impulsar a un hombre íntegro como Lot, sobrino del patriarca Abraham, a enfrentar tal desventura? ¿Qué nos revela esta historia sobre la naturaleza humana, el error y la redención? Prepárate para explorar uno de los capítulos más controvertidos y menos tratados de la Biblia. Esta historia no solo nos hará reflexionar sobre nuestras conductas en momentos críticos, sino que también recordará que incluso los seleccionados por Dios no están exentos de errores humanos. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. En Génesis 12 leemos cómo Dios llamó a Abraham para dejar su tierra natal y dirigirse a un lugar que Él le mostraría. Abraham obedeció, llevando consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Este acto de fe marcó el inicio de una jornada que cambiaría el curso de la historia humana. Lot, sobrino de Abraham, formaba parte de una familia elegida por Dios para grandes propósitos. Desde joven, acompañó a su tío en diversas travesías, siendo testigo de promesas divinas y aprendiendo sobre la fe. Sin embargo, las decisiones que Lot tomó a lo largo de su vida revelaron una faceta diferente de su carácter, que lo alejaría del camino de rectitud recorrido por su tío. La prosperidad de Abraham y Lot en las nuevas tierras pronto se convirtió en un problema, ya que la tierra no podía sostenerlos mientras habitaban juntos. El exceso de riquezas y rebaños llevó a conflictos entre los pastores de Abraham y los de Lot. En ese punto, la narrativa bíblica nos presenta una elección crucial que Lot tendría que hacer, revelando un atisbo de sus prioridades. Cuando Abraham, en un gesto de generosidad y sabiduría, ofreció a Lot la elección de las tierras, vimos la primera gran decisión de Lot. En lugar de mostrar deferencia hacia su tío mayor, Lot eligió la mejor porción de la tierra para sí mismo, la fértil llanura del Jordán. Esta decisión, aunque sensata desde el punto de vista material, llevaba implicaciones que Lot no podía prever. El texto bíblico nos da una pista siniestra sobre el carácter de los habitantes de la región elegida por Lot. Los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Génesis 13:13. Sin saberlo, Lot se colocó a sí mismo y a su familia en un ambiente moralmente corrupto, dando inicio a una serie de eventos que culminarían en tragedia. La historia de Lot está intrínsecamente ligada a la de Abraham, su tío y mentor. Cuando Dios llamó a Abraham para salir de su tierra natal y dirigirse a un lugar desconocido, Lot decidió acompañar a su tío en esa jornada de fe. Abraham, elegido para ser el patriarca de una gran nación, fue instruido a confiar en Dios sin reservas, un desafío que Lot también necesitaría enfrentar. En Génesis 12, Dios promete a Abraham que se convertiría en el padre de una gran nación, bendiciendo a todos los pueblos de la tierra a través de él. Abraham, obediente al llamado divino, parte hacia lo desconocido, llevando consigo a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. Esta decisión
marcaría el inicio de una serie de eventos que moldearían la historia de la humanidad y la trayectoria de Lot. Mientras Abraham demostraba una fe inquebrantable, Lot se mostraba más pragmático en sus elecciones. La convivencia con su tío ciertamente influyó en Lot, pero la proximidad con la riqueza y la prosperidad material también comenzó a moldear sus prioridades. La división de las tierras entre Abraham y Lot sería la primera gran prueba de carácter para el joven sobrino, cuando Abraham propuso que se separaran para evitar conflictos entre sus pastores. Permitió que Lot eligiera primero la tierra donde quería establecerse. Lot, atraído por las verdes llanuras del Jordán, decidió por esa región, sin considerar las consecuencias espirituales de vivir cerca de las ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. La separación entre Abraham y Lot fue un punto de inflexión en la vida de ambos. Abraham, con su fe inquebrantable, continuó siguiendo las instrucciones de Dios y recibiendo sus bendiciones. Lot, por otro lado, se alejó del camino de rectitud al elegir establecerse cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su depravación y maldad. En Génesis 13, leemos sobre el momento en que los pastores de Abraham y Lot comenzaron a pelear por la tierra. Abraham, deseando mantener la paz, sugirió que se separaran y permitió que Lot eligiera la tierra que prefiriera. Lot levantó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, una tierra bien regada y fértil, parecida al jardín del Señor y a la tierra de Egipto. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y se trasladó hacia el este, mientras Abraham permaneció en la tierra de Canaán. La elección de Lot, aunque ventajosa materialmente, ponía a su familia en una proximidad peligrosa con la corrupción de Sodoma. El texto bíblico resalta: los hombres de Sodoma eran extremadamente perversos y pecadores contra el Señor. Génesis 13:13. Esta separación no solo destacó las diferencias de carácter entre Abraham y Lot, sino que también presagió los desafíos que Lot enfrentaría. Mientras Abraham continuaba prosperando bajo la protección divina, Lot comenzaba a experimentar las consecuencias de sus elecciones, viviendo entre personas cuya maldad atraía el juicio de Dios. La decisión de Lot de establecerse en la llanura del Jordán, cerca de Sodoma, fue una elección que parecía sensata a primera vista, pero llevaba consigo peligros ocultos. La atracción por la tierra fértil y bien irrigada hizo que Lot descuidara los aspectos morales y espirituales de vivir en una región tan corrupta. La llanura del Jordán, descrita como una tierra próspera y abundante, era comparada al jardín del Señor y a la tierra de Egipto. Lot, al elegir esta región, buscaba el bienestar material de su familia, sin darse cuenta de que se estaba colocando en un ambiente moralmente degradado. Esta decisión revela la naturaleza pragmática y quizás un tanto egoísta de Lot. Sodoma y Gomorra, las ciudades cercanas a la llanura del Jordán, eran notorias por su iniquidad. Los habitantes de estas ciudades eran descritos como extremadamente perversos, cometiendo pecados graves contra el Señor. Al establecerse cerca de estas ciudades, Lot inadvertidamente expuso a su familia a influencias corruptoras que eventualmente llevarían a su caída. El relato bíblico no condena directamente la decisión de Lot en este momento, pero nos da una pista sobre las futuras consecuencias. En 2 Pedro 2, 7, 8, Lot es descrito como un hombre justo que se afligía diariamente con la conducta maligna de los habitantes de Sodoma. Esta descripción paradójica nos muestra cómo incluso las personas justas pueden ser influenciadas por su entorno. La elección de Lot, guiada por consideraciones materiales, abrió camino para una serie de eventos que culminarían en tragedia. La narrativa nos recuerda que nuestras decisiones, incluso aquellas aparentemente insignificantes,
pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por su extrema depravación moral y espiritual. La decisión de Lot de establecerse cerca de estas ciudades ya sugería un futuro sombrío. La narrativa bíblica destaca que los habitantes de Sodoma eran extremadamente perversos y pecadores contra el Señor. Lot, al elegir vivir cerca de Sodoma, expuso a su familia a un entorno corrupto. La riqueza y prosperidad que buscaba terminaron poniendo en riesgo su integridad y seguridad espiritual. Sodoma no era solo un lugar de pecados comunes, sino un símbolo de iniquidad que clamaba por juicio divino. A medida que Lot se integraba a la vida en Sodoma, comenzaba a percibir la profundidad de la depravación a su alrededor. La ciudad estaba sumida en prácticas inmorales que contravenían las enseñanzas divinas que había aprendido de su tío Abraham. Este contraste entre la vida justa de Abraham y la decadencia de Sodoma subraya las elecciones que hizo Lot. La decadencia de Sodoma culminó en un clamor que llegó a los cielos, provocando la intervención divina. La maldad de los habitantes era tan grande que Dios decidió destruir las ciudades para impedir que su corrupción se extendiera aún más. Este juicio severo sería un punto crucial en la historia de Lot y sus hijas. La convivencia diaria con la maldad de Sodoma no solo afectó a Lot, sino que también tuvo un impacto profundo en su familia. Las hijas de Lot crecieron en un entorno donde la inmoralidad era la norma, lo que influiría en sus acciones futuras de manera trágica y desesperada. Mientras Lot enfrentaba las consecuencias de sus elecciones en Sodoma, Abraham continuaba demostrando su fe y generosidad. La decisión de Abraham de permitir que Lot escogiera primero la tierra fue un acto de altruismo que reflejaba su confianza en Dios para proveer lo necesario. Abraham no solo cedió la elección de la tierra, sino que también mostró preocupación continua por el bienestar de Lot. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Cuando supo que su sobrino estaba en peligro debido a una invasión de reyes aliados contra Sodoma, Abraham actuó rápidamente para rescatarlo. Este acto de valentía y compasión subraya la diferencia entre los dos hombres. La generosidad de Abraham no se limitaba a su familia inmediata. Intercedió fervorosamente por Sodoma cuando supo del plan de Dios para destruir la ciudad. Abraham pidió a Dios que perdonara la ciudad si en ella había al menos 10 justos. Este diálogo entre Abraham y Dios revela tanto la justicia como la misericordia divina. A pesar de la corrupción de Sodoma, Abraham no deseaba ver la destrucción de sus habitantes. Su intercesión por Sodoma fue un acto de empatía y fe, demostrando su creencia en la posibilidad de redención y cambio, incluso en medio de la depravación. La postura de Abraham contrasta fuertemente con las acciones de Lot. Mientras Abraham confiaba en la provisión y justicia de Dios, Lot buscaba seguridad y prosperidad por medios propios, muchas veces comprometedores. Esta dicotomía es una lección poderosa sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios.
independientemente de las circunstancias. Lot decidió establecerse en Sodoma, probablemente atraído por la prosperidad de la región. Sin embargo, la decisión de vivir en una ciudad tan corrompida trajo numerosos desafíos y pruebas de carácter para Lot. La convivencia con los habitantes perversos de Sodoma afectó profundamente su vida y la de su familia. Al vivir en Sodoma, Lot enfrentó constantes dilemas morales. Intentaba mantener su integridad en medio de un entorno hostil e inmoral. La Biblia describe a Lot como un hombre justo que se afligía diariamente con la conducta maligna de los habitantes de Sodoma. Esta convivencia forzada con el pecado le causaba gran angustia. A pesar de sus intentos de permanecer justo, la influencia de Sodoma sobre Lot y su familia fue profunda. Las hijas de Lot, criadas en un ambiente de corrupción, adoptaron valores distorsionados que influirían en sus acciones más tarde. La narrativa sugiere que incluso los justos pueden ser corrompidos por un entorno moralmente degradado. Lot también enfrentó desafíos al intentar proteger a los visitantes angelicales que llegaron a Sodoma. Su hospitalidad, un valor altamente estimado en la cultura de la época, fue puesta a prueba cuando los habitantes de Sodoma intentaron abusar de los visitantes. Lot ofreció a sus propias hijas para proteger a los ángeles, una acción desesperada y moralmente cuestionable. La decisión de Lot de vivir en Sodoma y sus intentos de navegar la vida en una ciudad tan corrupta subrayan la complejidad de su situación. Fue un hombre justo, colocado en circunstancias extremas, luchando para mantener su fe e integridad en medio del caos moral. La visita de los ángeles a Sodoma marcó el inicio del juicio divino sobre la ciudad. Disfrazados como hombres comunes, los ángeles llegaron a Sodoma y fueron recibidos por Lot, quien los invitó a quedarse en su casa. Esta visita sería una prueba crucial para la ciudad y para Lot. Lot, consciente del peligro que corrían los visitantes en una ciudad tan corrupta, insistió en que se quedaran en su casa. Sabía que los habitantes de Sodoma eran perversos y no respetarían el sagrado deber de hospitalidad. Su insistencia en proteger a los visitantes destaca su sentido de justicia y hospitalidad, incluso en un entorno hostil. La maldad de los habitantes de Sodoma se reveló rápidamente cuando rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. Este acto de extrema perversidad mostró la profundidad de la depravación moral de la ciudad. Lot, en un acto desesperado, ofreció a sus hijas, en lugar de los visitantes, una decisión que plantea cuestiones éticas y morales complejas. Los ángeles, viendo la situación, intervinieron para proteger a Lot y su familia. Cegaron a los hombres que rodeaban la casa e instruyeron a Lot para que reuniera a su familia y saliera de la ciudad. Esta intervención divina no solo salvó a Lot, sino que también destacó la justicia y la misericordia de Dios en acción. La visita de los ángeles y la subsiguiente revelación de la depravación de Sodoma establecieron el escenario para el juicio divino. La ciudad estaba condenada, pero Lot y su familia recibirían una oportunidad de escapar, demostrando que incluso en medio del juicio, la misericordia divina estaba presente. La depravación de Sodoma fue expuesta de manera brutal durante la visita de los ángeles. La ciudad, ya conocida por su maldad, se mostró aún más perversa cuando sus habitantes intentaron abusar de los visitantes angelicales. Este acto de violencia e inmoralidad evidenció la profundidad de la corrupción en Sodoma. Los hombres de Sodoma, de todas las edades, rodearon la casa de Lot y exigieron que entregara a los visitantes. La Biblia usa el verbo conocer como un eufemismo para relaciones sexuales, revelando las intenciones perversas de los habitantes.
Esta escena chocante subraya la gravedad de la situación en Sodoma y la necesidad de intervención divina. La respuesta de Lot a la amenaza, ofreciendo a sus hijas vírgenes en lugar de los visitantes, es perturbadora y plantea cuestiones éticas significativas. Aunque intentaba proteger a sus huéspedes, su disposición a sacrificar a sus propias hijas revela el dilema moral extremo en que se encontraba. Este acto de desesperación refleja tanto la presión que Lot enfrentaba como la degradación moral del entorno en que vivía. La intervención de los ángeles fue crucial para la supervivencia de Lot y su familia. Cegaron a los hombres que rodeaban la casa, demostrando el poder y la justicia de Dios. Esta acción no solo protegió a Lot, sino que también preparó el camino para la fuga de su familia antes de la destrucción inminente. La depravación de Sodoma fue el catalizador para el juicio divino. La ciudad, consumida por la inmoralidad, estaba más allá de la redención y necesitaba ser destruida para impedir que su corrupción se extendiera. Este episodio sirve como un poderoso recordatorio de la santidad de Dios y de la seriedad del pecado. La decisión de Lot de ofrecer a sus hijas a los hombres de Sodoma es una de las partes más perturbadoras de esta narrativa bíblica. Cuando los hombres de la ciudad rodearon su casa exigiendo a los visitantes, Lot intentó desesperadamente proteger a los ángeles, proponiendo una solución moralmente cuestionable. Ofreció a sus hijas vírgenes a los hombres en lugar de los huéspedes. Este acto, aunque impactante, revela el dilema extremo en el que Lot se encontraba. Por un lado, estaba comprometido con la sagrada ley de la hospitalidad, que exigía la protección total de los huéspedes. Por otro lado, estaba dispuesto a sacrificar a su propia familia para cumplir con ese deber. Esta acción controvertida muestra la complejidad y la corrupción del entorno en el que vivía Lot. Algunos comentaristas sugieren que Lot creía que los hombres de Sodoma no aceptarían su oferta y que solo estaba intentando ganar tiempo hasta encontrar otra solución. Sin embargo, esta perspectiva no disminuye la gravedad de su propuesta. El hecho de que Lot considerara tal acción muestra cómo la moralidad en Sodoma se había degradado al punto de afectar sus propias decisiones. El ofrecimiento de sus hijas también destaca cuán aislado y desesperado se sentía Lot. Al estar solo en una ciudad corrupta, probablemente creía que no tenía otra opción que intentar proteger a los ángeles a cualquier costo. Este acto desesperado de protección refleja el conflicto interno de Lot entre su fe y el ambiente corrupto que lo rodeaba. La intervención de los ángeles, cegando a los hombres de la ciudad, impidió que el sacrificio de las hijas de Lot se llevara a cabo. Ese momento no solo salvó a su familia, sino que también reveló la intervención divina directa para proteger a los justos, incluso en medio de decisiones moralmente ambiguas. La intervención de los ángeles fue un punto crucial en la narrativa de Lot en Sodoma. Cuando la multitud de hombres rodeó la casa, los ángeles tomaron medidas drásticas para proteger a Lot y a su familia. Con un gesto de poder divino, cegaron a los agresores, impidiendo que concretaran sus intenciones malignas. Este acto de ceguedad no fue solo una defensa física, sino también un signo del juicio inminente sobre Sodoma. Los ángeles mostraron que tenían autoridad divina y estaban allí para ejecutar un plan mayor. La intervención destacó la línea clara entre la justicia de Dios y la perversidad de los habitantes de la ciudad. Después de cegar a los hombres de la ciudad, los ángeles instruyeron a Lot que reuniera a su familia y se preparara para dejar Sodoma inmediatamente. Revelaron a Lot que la ciudad sería destruida debido a su extrema maldad. Esta revelación puso a Lot en un dilema aún mayor.
pues debía convencer a sus familiares de abandonar todo lo que conocían y huir. Lot intentó avisar a sus yernos sobre la destrucción inminente, pero no le creyeron, pensando que estaba bromeando. Este escepticismo por parte de los yernos indica cuánto la corrupción de Sodoma había influido incluso en la familia de Lot. La falta de credibilidad de Lot entre sus propios familiares sugiere que su permanencia en Sodoma había minado su autoridad moral. La intervención de los ángeles culminó en la urgencia de Lot y su familia para abandonar la ciudad. Fueron instruidos a no mirar atrás mientras huían, un mandato que simbolizaba la necesidad de romper completamente los lazos con el pasado corrupto. La intervención divina no solo salvó a Lot, sino que también sirvió como un recordatorio de la misericordia y la justicia de Dios en acción. Los ángeles no solo intervinieron para proteger a Lot, sino que también le dieron instrucciones claras y urgentes para huir de la ciudad. Ordenaron a Lot que reuniera a su familia y saliera de Sodoma sin mirar atrás, pues la ciudad sería destruida por su maldad. Esta advertencia fue una prueba de la misericordia de Dios, ofreciendo una oportunidad de escape para los justos. La orden de no mirar atrás era más que una simple instrucción práctica. Era un símbolo de romper con el pasado y la corrupción de Sodoma. Mirar hacia atrás representaría un apego a la vida anterior y una falta de fe en las instrucciones divinas. Esta advertencia estableció una prueba de obediencia y fe para Lot y su familia. Lot, su esposa y sus 2 hijas comenzaron a huir de la ciudad. Sin embargo, la urgencia y seriedad de la situación colocaban un peso enorme sobre ellos. Lot, incluso sabiendo de la inminente destrucción, dudó, posiblemente debido al choque y la incredulidad sobre lo que estaba a punto de suceder. Los ángeles tuvieron que prácticamente forzarlos a salir, tomando sus manos y guiándolos fuera. La vacilación de Lot y la incredulidad de sus yernos muestran cuánto la vida en Sodoma había embotado el sentido de urgencia y la fe de su familia. Estaban tan acostumbrados a la vida en la ciudad corrupta que la idea de su destrucción parecía irreal. Esta falta de respuesta inmediata refleja la profundidad de la influencia negativa de Sodoma sobre ellos. La huida de la ciudad marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Lot y sus hijas. Estaban dejando atrás no solo una ciudad, sino una vida de compromisos morales que los había puesto en peligro. La advertencia de los ángeles fue una oportunidad de recomenzar, pero también un recordatorio de que la obediencia a Dios es crucial, especialmente en tiempos de crisis. Cuando Lot intentó convencer a sus yernos de huir de Sodoma, enfrentó una respuesta de incredulidad y burla. No tomaron en serio la advertencia de Lot sobre la destrucción inminente de la ciudad, pensando que estaba bromeando. Esta reacción subraya la profunda desconexión entre Lot y el resto de su familia y destaca la corrupción moral que permeaba incluso sus relaciones más cercanas. La incredulidad de los yernos de Lot refleja la influencia negativa de la cultura de Sodoma sobre ellos. Al crecer y vivir en un ambiente tan perverso, perdieron la capacidad de reconocer la gravedad del juicio divino. Esta actitud escéptica indica cómo la depravación de Sodoma se había infiltrado profundamente en la mentalidad de las personas, incluso de la familia de Lot. Esa incredulidad no solo complicó la huida de Lot, sino que también simbolizó la tragedia mayor de Sodoma. La ciudad estaba tan inmersa en pecado que ni siquiera las advertencias más claras de destrucción podían penetrar la mentalidad de sus habitantes. La falta de respuesta de los yernos selló su destino junto con el resto de la ciudad. Lot, desesperado, tuvo que abandonar a sus yernos y centrarse en salvar a su esposa y a sus hijas.
Esta difícil decisión destacó el costo personal que tuvo que pagar debido a sus elecciones anteriores. La incredulidad de los yernos también sirvió como un contraste con la fe de Abraham, que siempre confió en las promesas y advertencias de Dios, independientemente de cuán improbables pudieran parecer. La narrativa de la incredulidad de los yernos de Lot sirve como un recordatorio del impacto devastador de vivir en un entorno moralmente corrupto. Incluso cuando se enfrentan a la verdad, aquellos inmersos en la cultura de Sodoma no pudieron reconocer la gravedad de la situación. Esta parte de la historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de discernir y actuar sobre las advertencias espirituales en nuestras vidas. La vacilación de Lot al dejar Sodoma es un momento revelador en la narrativa bíblica. Incluso con la inminente destrucción de la ciudad, Lot vaciló, posiblemente luchando para abandonar su vida anterior y los bienes materiales que había acumulado. Esta vacilación sugiere un apego profundo a las cosas terrenales y una dificultad para confiar completamente en las instrucciones divinas. Los ángeles, percibiendo la indecisión de Lot, prácticamente lo arrastraron fuera de la ciudad junto con su esposa e hijas. Esta acción muestra la paciencia y la misericordia de Dios, que estaba dispuesto a salvar a Lot a pesar de su falta de prontitud. La vacilación de Lot, sin embargo, destaca la lucha interna entre su fe y su apego a las cosas mundanas. La vacilación de Lot también puede verse como un reflejo de la complejidad de su situación. Estaba dejando atrás no solo una ciudad, sino toda una vida de relaciones y posesiones. Esta reticencia a partir subraya la influencia de Sodoma sobre él, una influencia que no era fácil de romper, incluso ante el juicio divino. La vacilación de Lot contrasta fuertemente con la obediencia inmediata exigida por Dios. Esta parte de la historia nos recuerda que, incluso en momentos de crisis, la fe y la prontitud para seguir las instrucciones divinas son esenciales. La vacilación de Lot sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que los apegos mundanos debiliten nuestra confianza en Dios. La intervención de los ángeles que sacaron a Lot y su familia a la fuerza de Sodoma es un poderoso recordatorio de la gracia de Dios. Incluso cuando vacilamos, su misericordia puede alcanzarnos y guiarnos fuera del peligro. La vacilación de Lot, por lo tanto, no es solo un reflejo de su debilidad humana, sino también un testimonio de la infinita paciencia y amor de Dios hacia sus hijos. Cuando finalmente salieron de Sodoma, Lot y su familia no solo estaban huyendo de la destrucción física, sino también de la corrupción moral que había tomado la ciudad. Los ángeles insistieron en que escaparan rápidamente y no miraran atrás. Esta instrucción simbolizaba la necesidad de cortar completamente los lazos con el pasado pecaminoso. Mientras huían, la tensión y el miedo eran palpables. Lot, su esposa y sus 2 hijas estaban dejando atrás sus vidas, sus posesiones y en muchos aspectos su identidad. La urgencia de los ángeles destacaba la gravedad de la situación. Sabían que el juicio divino sería rápido y devastador y que cualquier vacilación podría ser fatal. La huida de Sodoma también fue una prueba de obediencia y fe para Lot y su familia. La instrucción de no mirar atrás era un desafío claro, confiar totalmente en las instrucciones de Dios y no apegarse al pasado. Para Lot, que había dudado anteriormente, esta huida representaba una oportunidad de redención y un nuevo comienzo, libre de la influencia corrupta de Sodoma. El viaje fuera de la ciudad estuvo lleno de incertidumbres y peligros. Estaban entrando en un desconocido literal y figurativo, dejando atrás todo lo que conocían. La destrucción inminente de Sodoma servía como un recordatorio constante de la seriedad del juicio de Dios
y la necesidad de seguir sus instrucciones sin cuestionarlas. La huida de Sodoma culminó en un momento de tragedia personal. La esposa de Lot, incapaz de resistir la tentación, miró atrás y fue transformada en una estatua de sal. Este evento no solo subrayó la severidad de la instrucción divina, sino que también destacó los peligros del apego al pasado pecaminoso. Para Lot y sus hijas, la pérdida de la esposa y madre fue un recordatorio doloroso de la necesidad de obediencia total a Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un acto de juicio divino sin precedentes. Dios hizo llover azufre y fuego sobre las ciudades, obliterando no solo a los habitantes, sino también toda la vegetación y vida alrededor. Este cataclismo sirvió como una advertencia solemne sobre la gravedad del pecado y las consecuencias inevitables de alejarse de Dios. La narrativa bíblica describe la destrucción de forma vívida e impactante. La lluvia de fuego y azufre consumió todo a su paso, transformando el paisaje en un desierto estéril. Esta destrucción total fue un reflejo de la corrupción completa de las ciudades, que había llegado a un punto irreversible. La acción de Dios fue tanto un acto de justicia como una medida de contención de la depravación. Lot y sus hijas, habiendo escapado de la ciudad, pudieron presenciar la magnitud de la destrucción desde una distancia segura. La visión del cataclismo fue un recordatorio poderoso de la seriedad del juicio divino. Para Lot, este evento marcó la culminación de una serie de malas decisiones que lo llevaron a establecerse en un lugar tan corrupto. La destrucción de Sodoma y Gomorra también tuvo implicaciones más amplias. Sirvió como un ejemplo para generaciones futuras sobre la gravedad del pecado y la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La narrativa bíblica utiliza este evento para enfatizar que la justicia divina es inevitable y que ninguna sociedad, por próspera que sea, está más allá del juicio de Dios. Además de la lección moral, la destrucción de Sodoma y Gomorra también tuvo un impacto directo en la vida de Lot y sus hijas. Fueron forzados a comenzar de nuevo en circunstancias extremadamente difíciles, cargando con el peso de la pérdida y el recuerdo constante del juicio divino. Este nuevo comienzo, sin embargo, también ofreció una oportunidad para reflexionar y realinear sus vidas con los principios divinos. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es uno de los eventos más icónicos y enigmáticos de la narrativa bíblica. Durante la huida de Sodoma, la esposa de Lot desobedeció la instrucción clara de los ángeles de no mirar atrás. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias inmediatas y drásticas, sirviendo como un símbolo poderoso de los peligros del apego al pasado pecaminoso. Mirar atrás representaba más que una mera curiosidad. Fue un acto de incredulidad y falta de fe en las instrucciones divinas. La transformación instantánea en una estatua de sal destacó la seriedad de la obediencia a Dios. La esposa de Lot, al no poder desapegarse de Sodoma, se convirtió en un monumento al error y a la consecuencia del pecado. Para Lot y sus hijas, la pérdida de la esposa y madre fue un golpe devastador. Ella había sido una parte integral de sus vidas, y su transformación en sal fue un recordatorio doloroso de la necesidad de seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. Este evento también marcó un punto sin retorno para Lot y sus hijas, que ahora tenían que continuar solos. La estatua de sal se convirtió en un símbolo duradero en la tradición bíblica. Representa la penalidad severa para aquellos que, incluso ante la destrucción inminente, aún miran atrás con nostalgia a una vida de pecado. Este símbolo sirvió como una advertencia para generaciones futuras sobre los peligros de apegarse al pasado corrupto. La transformación de la esposa de Lot también sirvió para enfatizar la justicia implacable de Dios. La severidad del castigo
puede parecer extrema, pero subraya la necesidad de una obediencia completa e incuestionable. Para los lectores de la Biblia, este evento es un recordatorio constante de la seriedad del pecado y de la importancia de la fe inquebrantable en Dios. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la pérdida de la esposa de Lot, él y sus 2 hijas buscaron refugio en una cueva. Este nuevo ambiente representaba un nuevo comienzo, pero también un aislamiento extremo. La transición de una vida próspera en una ciudad a la reclusión en una cueva fue un choque significativo para Lot y sus hijas. La cueva, aunque segura de la destrucción que asolara Sodoma, era un lugar de desolación y desesperanza. Lot, que había buscado prosperidad y confort material, ahora se encontraba en condiciones primitivas y aisladas. Este nuevo escenario subrayó la ironía trágica de sus elecciones anteriores y el precio que pagó por su proximidad con la corrupción. Para las hijas de Lot, la cueva representaba no solo un refugio físico, sino también un aislamiento social y emocional. Habían perdido a su madre, sus hogares y cualquier perspectiva de futuro en términos de matrimonio y continuidad familiar. Este aislamiento y desesperación llevaron a las hijas de Lot a contemplar acciones extremas para garantizar su supervivencia y linaje. El aislamiento en la cueva creó una atmósfera de introspección y reflexión forzada. Lot, ahora separado de la influencia corrupta de Sodoma, tuvo que confrontar las consecuencias de sus elecciones. Esta reclusión forzada sirvió como un tiempo para que él y sus hijas reflexionaran sobre el juicio divino que presenciaron y sobre cómo reconstruir sus vidas a partir de las ruinas. La cueva, aunque un lugar de seguridad temporal, simbolizaba la nueva realidad que Lot y sus hijas enfrentaban. Era un espacio de supervivencia, pero también de duelo y reevaluación. La narrativa de esta parte de la historia prepara el terreno para las acciones desesperadas que seguirán, moldeadas por el aislamiento y el deseo de preservar el linaje familiar. El aislamiento en la cueva llevó a las hijas de Lot a tomar medidas desesperadas para asegurar la continuidad de su linaje, temiendo que no hubiera más hombres disponibles para casarse y perpetuar la familia. Concibieron un plan para embarazarse de su propio padre. Esta decisión, nacida de la desesperación y la desesperanza, revela la profundidad del impacto psicológico del aislamiento y la pérdida. La hija mayor propuso el plan a la más joven: dar vino a Lot para embriagarlo y luego dormir con él para concebir hijos. Esta propuesta, chocante y moralmente cuestionable, fue vista como la única solución viable para garantizar descendencia. El hecho de que estuvieran dispuestas a cometer incesto destaca la urgencia y la distorsión moral causada por las circunstancias extremas. Lot, al embriagarse, no estaba consciente de lo que sucedía. Las hijas, aprovechando esta condición, ejecutaron su plan en 2 noches consecutivas. La embriaguez de Lot no lo exime de responsabilidad, pero indica que no estaba en pleno control de sus acciones. Esta situación subraya los peligros del consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias. Las hijas de Lot concibieron hijos de su padre, Moab y Ben-Ammi. Estos hijos, nacidos de incesto, se convertirían en los progenitores de los moabitas y amonitas, 2 naciones que tendrían roles significativos en la historia futura de Israel. Este acto desesperado de preservación del linaje familiar tuvo consecuencias de largo alcance, tanto para Lot como para sus descendientes. El aislamiento en la cueva llevó a las hijas de Lot a tomar medidas desesperadas para asegurar la continuidad de su linaje. Temiendo que no hubiera más hombres disponibles para casarse y perpetuar la familia, concibieron un plan para embarazarse de su propio padre. Esta decisión, nacida de la desesperación y la desesperanza, revela la profundidad del impacto psicológico del aislamiento y la pérdida.
La hija mayor propuso el plan a la más joven: dar vino a Lot para embriagarlo y luego dormir con él para concebir hijos. Esta propuesta, chocante y moralmente cuestionable, fue vista como la única solución viable para garantizar descendencia. El hecho de que estuvieran dispuestas a cometer incesto destaca la urgencia y la distorsión moral causada por las circunstancias extremas. Lot, al embriagarse, no estaba consciente de lo que sucedía. Las hijas, aprovechándose de esta condición, ejecutaron su plan en 2 noches consecutivas. La embriaguez de Lot no lo exime de responsabilidad, pero indica que no estaba en pleno control de sus acciones. Esta situación subraya los peligros del consumo excesivo de alcohol y sus consecuencias. Las hijas de Lot concibieron hijos de su padre, Moab y Ben-Ami. Estos hijos, nacidos de incesto, se convertirían en los progenitores de los moabitas y amonitas, 2 naciones que tendrían papeles significativos en la historia futura de Israel. Este acto desesperado de preservación del linaje familiar tuvo consecuencias de largo alcance, tanto para Lot como para sus descendientes. El plan desesperado de las hijas, aunque moralmente reprochable, refleja la intensidad de la crisis que enfrentaban. Esta parte de la narrativa desafía a los lectores a considerar las complejidades de la moralidad en situaciones extremas y a reflexionar sobre las consecuencias de vivir en un ambiente corrupto. La embriaguez de Lot fue un factor crucial que permitió que el plan desesperado de sus hijas se concretara. Después de la destrucción de Sodoma y la huida a la cueva, Lot parece haber recurrido al alcohol como una forma de lidiar con el trauma y la pérdida. Este comportamiento, aunque comprensible en cierto nivel, abrió puertas para acciones moralmente cuestionables. Al embriagar a Lot, sus hijas aprovecharon su estado vulnerable. El alcohol sirvió como un medio para disminuir las inhibiciones y la conciencia de Lot, permitiendo que las hijas ejecutaran su plan sin resistencia. Esta manipulación destaca no solo la desesperanza de las hijas, sino también los peligros asociados al consumo excesivo de alcohol. El acto de incesto cometido por las hijas de Lot es uno de los aspectos más perturbadores de la narrativa. En muchas culturas antiguas, el incesto era un tabú severo, y la Biblia no es una excepción. Sin embargo, la historia de Lot y sus hijas no ofrece un juicio explícito, dejando a los lectores la tarea de ponderar las complejas motivaciones y consecuencias de esas acciones. Los hijos nacidos de estas uniones incestuosas, Moab y Ben-Ami, se convirtieron en los progenitores de los moabitas y amonitas, 2 naciones que tendrían una relación complicada con Israel. El origen de esas naciones, marcado por incesto y desesperación, influyó en sus interacciones con los descendientes de Abraham. Esta línea, aunque problemática, también se convirtió en parte del plan mayor de Dios para la redención. La historia de la embriaguez y del incesto de Lot sirve como una advertencia sobre los peligros de buscar alivio temporal en sustancias que comprometen nuestro juicio. También desafía a los lectores a considerar las ramificaciones morales y sociales de nuestras acciones, especialmente en momentos de crisis. La concepción de los hijos de Lot, Moab y Ben-Ami fue un evento que llevó profundas implicaciones para el futuro. Las hijas de Lot, al embarazarse de su propio padre, aseguraron la continuidad del linaje familiar, pero el precio de esa decisión se sentiría por generaciones. El origen de los moabitas y amonitas está entrelazado con una historia de desesperación y moralidad distorsionada. Moab, el hijo mayor, se convirtió en el progenitor de los moabitas. Esta nación, situada al este del Mar Muerto, tuvo una relación compleja y frecuentemente tensa con Israel. A pesar de su origen incestuoso,
Los moabitas desempeñaron papeles significativos en la historia bíblica, incluyendo la historia de Ruth, la moabita, que se convirtió en una antepasada del rey David. Ben-Ami, el hijo menor, fue el progenitor de los amonitas. Esta nación, también situada al este de Israel, tuvo numerosos conflictos con los israelitas a lo largo de la historia. El origen de los amonitas, al igual que el de los moabitas, sirve como un recordatorio de las complicaciones y las consecuencias duraderas de las acciones desesperadas de Lot y sus hijas. La concepción de esos hijos no fue solo un evento biológico, sino también un hito moral y espiritual. Los moabitas y amonitas, a pesar de sus orígenes, se convirtieron en parte de la narrativa mayor del pueblo de Dios. Esta inclusión destaca la complejidad de la historia bíblica y la capacidad de Dios de trabajar a través de circunstancias difíciles y moralmente complicadas. La narrativa de la concepción de los hijos de Lot desafía a los lectores a reflexionar sobre las implicaciones de nuestras acciones y cómo pueden repercutir a través de las generaciones. Los nacimientos de Moab y Ben-Ami marcaron un punto crucial en la historia de Lot y sus hijas. Estos dos niños, nacidos de circunstancias controvertidas y moralmente complejas, serían los fundadores de dos naciones que desempeñarían papeles importantes en la historia de Israel. Sus orígenes, sin embargo, siempre serían un recordatorio de las acciones desesperadas de sus madres. Moab, cuyo nombre significa del padre, se convirtió en el progenitor de los moabitas. Esta nación, a lo largo de la historia bíblica, tuvo relaciones tanto hostiles como cooperativas con Israel. A pesar de su origen incestuoso, los moabitas fueron incorporados en la narrativa redentora de Dios, más notablemente a través de la figura de Ruth, la moabita que se convirtió en una antepasada del rey David y por extensión de Jesucristo. Ben-Ami, que significa hijo de mi pueblo, fue el fundador de los amonitas. Los amonitas, como los moabitas, tuvieron una relación ambigua con Israel, frecuentemente entrando en conflicto, pero también ocasionalmente aliándose. El origen de los amonitas es un testimonio de la complejidad de las relaciones tribales y familiares en la historia bíblica. Los nacimientos de Moab y Ben-Ami fueron un resultado directo de las acciones de sus madres, que, movidas por la desesperación, tomaron medidas extremas para asegurar la continuidad del linaje familiar. Este evento subraya cómo decisiones moralmente cuestionables pueden tener consecuencias duraderas y amplias. Las naciones que surgieron de estas uniones incestuosas tuvieron impactos significativos en la historia de Israel y, por extensión, en la historia de la redención. La historia de los nacimientos de Moab y Ben-Ami desafía a los lectores a considerar la complejidad de las motivaciones humanas y las consecuencias de las acciones desesperadas. También destaca la capacidad de Dios de usar situaciones imperfectas y moralmente complicadas para avanzar sus propósitos redentores. Los moabitas y amonitas, descendientes de Moab y Ben-Ami, desempeñaron papeles significativos en la historia de Israel. Estas dos naciones, originadas de circunstancias moralmente complejas, tuvieron una relación ambigua con los israelitas, marcada por conflictos y alianzas. Los moabitas, viviendo al este del Mar Muerto, eran conocidos tanto por su hostilidad como por sus interacciones cooperativas con Israel. El libro de Ruth destaca un ejemplo positivo de esta relación, donde Ruth, una moabita, se casó con Booz, un israelita, y se convirtió en una antepasada del rey David. Esta historia resalta la inclusión y la redención, mostrando que incluso aquellos con orígenes cuestionables pueden desempeñar papeles cruciales en el plan divino. Los amonitas, por otro lado, frecuentemente estaban en conflicto con Israel. Habitaban la región al noreste del Mar Muerto
y tenían una historia de hostilidad con los israelitas. Sin embargo, al igual que los moabitas, también hubo momentos de interacción pacífica y alianzas estratégicas. La historia de los amonitas destaca la complejidad de las relaciones tribales y la influencia duradera de los orígenes familiares. La presencia continua de los moabitas y amonitas en la narrativa bíblica sirve como un recordatorio de las consecuencias de acciones desesperadas y moralmente cuestionables. A pesar de sus orígenes controvertidos, estas naciones fueron integradas en la historia mayor de Israel y desempeñaron papeles importantes en la formación de la identidad y el destino del pueblo de Dios. La historia de los moabitas y amonitas nos desafía a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las implicaciones duraderas de nuestras acciones. También destaca la capacidad de Dios de redimir y usar circunstancias imperfectas para cumplir sus propósitos soberanos. Lot, sobrino de Abraham, es una figura compleja en la narrativa bíblica. Su historia está marcada por elecciones que revelan tanto su fe como sus debilidades. Desde su decisión de separarse de Abraham y establecerse cerca de Sodoma, hasta su comportamiento durante la destrucción de la ciudad, Lot es un ejemplo de cómo incluso los justos pueden ser influenciados por su entorno. Lot es descrito en 2 Pedro 2, 7-8 como un hombre justo que se afligía diariamente con la conducta maligna de los habitantes de Sodoma. Sin embargo, sus acciones a menudo parecen contradecir esta descripción. Su decisión de vivir en una ciudad tan corrupta y sus intentos desesperados de proteger a los visitantes angelicales, ofreciendo a sus propias hijas, son ejemplos de cómo fue moralmente comprometido. La vacilación de Lot en dejar Sodoma, incluso ante la inminente destrucción, revela su apego a las cosas materiales y su dificultad para confiar completamente en las instrucciones divinas. Esta reticencia destaca una debilidad significativa en su carácter, mostrando cómo luchaba para equilibrar su fe con los desafíos y tentaciones de su entorno. A pesar de sus fallos, Lot fue rescatado por Dios, un testimonio de la gracia y misericordia divinas. La intervención de los ángeles para salvarlo a él y a su familia subraya que, incluso cuando fallamos, Dios aún está dispuesto a rescatarnos. Este aspecto de su historia destaca la importancia de la gracia divina en nuestras vidas. El análisis del carácter de Lot nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Nos recuerda que, incluso en medio de fallos y compromisos, la fe y la gracia de Dios pueden rescatarnos y redimirnos. La historia de Lot sirve como una advertencia sobre los peligros de dejarse influenciar por entornos corruptos y la importancia de confiar plenamente en Dios, independientemente de las circunstancias. Abraham y Lot, aunque familiares cercanos, siguieron caminos muy diferentes en sus vidas y sus historias ofrecen un contraste fascinante entre la fe y el pragmatismo, la confianza en Dios y los compromisos morales. Abraham es frecuentemente visto como el modelo de fe, mientras que Lot es retratado como alguien que, aunque justo, a menudo vacila en sus decisiones. Abraham, al recibir el llamado de Dios para dejar su tierra natal y dirigirse a un lugar desconocido, demostró una fe inquebrantable. Confió completamente en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias eran desafiantes. Su disposición a sacrificar a su propio hijo, Isaac, en obediencia a Dios, es uno de los ejemplos más notables de su fe. Lot, por otro lado, es visto tomando decisiones que, aunque pragmáticas, a menudo ponen a su familia en riesgo moral. Su elección de establecerse en la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, fue motivada por consideraciones materiales, pero tuvo consecuencias espirituales desastrosas.
Su vacilación al dejar Sodoma y la oferta de sus hijas a los hombres de la ciudad reflejan un compromiso moral que Abraham jamás mostró. La intercesión de Abraham por Sodoma es otro punto de contraste significativo. Abraham, preocupado por la justicia y la misericordia de Dios, intercedió fervientemente por la ciudad, mostrando empatía y preocupación por los justos que podrían estar allí. Lot, aunque justo, parecía más preocupado por su propia supervivencia y comodidad material. Este contraste entre Abraham y Lot destaca la importancia de confiar completamente en Dios y seguir sus mandamientos, incluso cuando las circunstancias son difíciles. La historia de Abraham es un testimonio de la bendición que viene de la obediencia y la fe, mientras que la de Lot sirve como una advertencia sobre los peligros del compromiso moral y la búsqueda de prosperidad material a expensas de la integridad espiritual. Las decisiones de Lot tuvieron consecuencias profundas y duraderas, tanto para él como para su familia. Su elección inicial de establecerse cerca de Sodoma, motivada por la atracción material de la región, expuso a su familia a influencias corruptoras que moldearían trágicamente su destino. Al vivir en Sodoma, Lot enfrentó constantes dilemas morales y riesgos. La corrupción de la ciudad afectó a su familia profundamente, culminando en la desesperada decisión de sus hijas de embriagarlo para garantizar la continuidad de la línea familiar. Este ambiente corrupto no solo comprometió la integridad moral de Lot, sino que también tuvo un impacto devastador sobre sus hijas. La destrucción de Sodoma y Gomorra, aunque un juicio divino sobre la maldad de las ciudades, también representó una pérdida personal enorme para Lot. Perdió a su esposa, sus bienes y la vida que había construido. Este evento sirvió como un recordatorio severo de las consecuencias de sus elecciones, que pusieron a su familia en riesgo moral y físico. La decisión de sus hijas de concebir hijos de su propio padre en un acto de desesperación resultó en la fundación de las naciones de los moabitas y amonitas. Estas naciones, con sus orígenes incestuosos, tuvieron relaciones complicadas y frecuentemente hostiles con Israel. Las elecciones de Lot, por lo tanto, tuvieron repercusiones que se extendieron mucho más allá de su vida, influyendo en la historia de naciones enteras. Las consecuencias de las decisiones de Lot nos desafían a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones diarias pueden tener impactos profundos y duraderos. Nos recuerdan la importancia de considerar no solo los beneficios inmediatos, sino también las implicaciones morales y espirituales de nuestras acciones. La historia de Lot es una advertencia poderosa sobre los peligros de buscar prosperidad material a expensas de la integridad moral. La historia de Lot y sus hijas es un estudio profundo sobre la moralidad en tiempos de desesperación. Las acciones desesperadas de las hijas de Lot, que recurrieron al incesto para garantizar la continuidad de la línea familiar, destacan cómo el desespero puede llevar a decisiones moralmente cuestionables. Esta narrativa desafía a los lectores a considerar la complejidad de la moralidad cuando enfrentan crisis extremas. Las hijas de Lot, criadas en un ambiente corrupto como Sodoma, estaban desesperadas por preservar la línea de su padre. Este desespero llevó a un acto de incesto, algo profundamente prohibido y moralmente reprobable en prácticamente todas las culturas. Sin embargo, la narrativa bíblica presenta esta historia sin un juicio explícito, permitiendo que los lectores ponderen sobre las motivaciones y las circunstancias. La decisión de las hijas de Lot puede ser vista como un reflejo del ambiente moralmente degradado en que fueron criadas. La influencia corruptora de Sodoma no solo afectó a Lot, sino que también moldeó la perspectiva de sus hijas sobre lo que era aceptable en tiempos de crisis. Esta situación compleja destaca cómo el ambiente puede distorsionar la moralidad y llevar a acciones extremas.
La narrativa también nos desafía a considerar cómo el desespero puede afectar nuestro propio juicio moral. En situaciones de crisis, podemos ser tentados a tomar decisiones que normalmente consideraríamos inaceptables. La historia de Lot y sus hijas nos recuerda la importancia de mantener nuestra integridad moral, incluso frente a las circunstancias más desesperadas. La moralidad y el desespero son temas recurrentes en la Biblia, y la historia de Lot sirve como un ejemplo poderoso de las consecuencias de comprometer nuestros valores en tiempos de crisis. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resistir la tentación y mantener nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos extremos. La historia de Lot y Abraham destaca la importancia fundamental de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Mientras que Abraham demostró una fe inquebrantable al seguir las instrucciones de Dios, Lot frecuentemente vaciló en sus decisiones, buscando seguridad material a expensas de su integridad espiritual. Abraham, al ser llamado por Dios para dejar su tierra natal, confió completamente en las promesas divinas. Su disposición a sacrificar a su propio hijo, Isaac, en obediencia a Dios, es uno de los ejemplos más notables de su fe. Esta confianza inquebrantable resultó en bendiciones y protección divina, destacando la recompensa de la obediencia y la fe. Lot, por otro lado, tomó decisiones que reflejaban una confianza vacilante en Dios. Su elección de establecerse cerca de Sodoma fue motivada por consideraciones materiales, pero tuvo consecuencias espirituales desastrosas. Su vacilación al dejar la ciudad, incluso ante la destrucción inminente, destaca su dificultad en confiar plenamente en las instrucciones divinas. La historia de Lot nos recuerda que confiar en Dios es crucial, especialmente en tiempos de crisis. La vacilación y las decisiones moralmente comprometedoras de Lot son una advertencia sobre los peligros de buscar seguridad y prosperidad a expensas de la fe. La narrativa subraya que, incluso en situaciones difíciles, la confianza en Dios es esencial para encontrar orientación y protección. La comparación entre Abraham y Lot destaca la diferencia entre una vida guiada por la fe y una vida comprometida por las circunstancias. Abraham es un ejemplo de cómo la confianza en Dios puede llevar a bendiciones duraderas, mientras que Lot sirve como una advertencia sobre los peligros de comprometer nuestros valores en busca de seguridad material. La historia de ambos nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y la importancia de confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Las decisiones de Lot y sus hijas tuvieron repercusiones que se extendieron mucho más allá de sus vidas inmediatas. Los hijos nacidos de sus acciones desesperadas, Moab y Ben-Ami, fundaron naciones que desempeñarían papeles significativos y frecuentemente hostiles en la historia de Israel. Estas repercusiones generacionales destacan la importancia de las elecciones y cómo pueden moldear el futuro de muchas generaciones. Moab, fundador de los moabitas, y Ben-Ami, fundador de los amonitas, nacieron de un acto de incesto desesperado. Estas naciones, aunque oriundas de circunstancias moralmente cuestionables, se convirtieron en partes importantes de la narrativa bíblica. Los moabitas y amonitas, con sus orígenes controvertidos, frecuentemente entraron en conflicto con Israel, influyendo en la historia y la política de la región. La relación entre Israel y estas naciones fue marcada por una mezcla de hostilidad y cooperación. Los moabitas, por ejemplo, son mencionados tanto en contextos de conflicto como de integración, como en la historia de Ruth. Ruth, una moabita, se casó con Booz y se convirtió en una antepasada del rey David, destacando cómo Dios puede redimir y usar hasta las situaciones más complicadas para sus propósitos.
Las acciones de Lot y sus hijas tuvieron consecuencias duraderas, no solo para su familia inmediata, sino para naciones enteras. Esta narrativa subraya la importancia de considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones y cómo pueden afectar a las generaciones futuras. Las elecciones de Lot, motivadas por desespero y circunstancias extremas, moldearon la historia de manera profunda y compleja. Las repercusiones generacionales de la historia de Lot nos desafían a reflexionar sobre el impacto de nuestras propias decisiones. Nos recuerdan que nuestras acciones pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestra propia vida y que la integridad moral y la confianza en Dios son esenciales para garantizar un legado positivo. La narrativa de Lot sirve como una advertencia y una lección sobre la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos, independientemente de las circunstancias. La historia de Lot también es una poderosa demostración de la gracia divina en medio del pecado. A pesar de las fallas y decisiones moralmente cuestionables de Lot, la intervención divina muestra que Dios aún extiende su misericordia y protección. Este tema es un recordatorio constante de la compasión de Dios, incluso cuando los seres humanos se alejan de sus caminos. La intervención de los ángeles para salvar a Lot y su familia de la destrucción de Sodoma es un ejemplo claro de esa gracia. Lot, aunque descrito como justo, cometió errores significativos, incluyendo su vacilación en dejar Sodoma y la oferta de sus hijas a los hombres de la ciudad. Sin embargo, Dios aún envió ángeles para rescatarlo, destacando la misericordia divina incluso en medio de la imperfección humana. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue un acto de justicia divina, pero la salvación de Lot y sus hijas fue un acto de gracia. Este contraste entre justicia y misericordia revela la complejidad del carácter de Dios y su disposición de rescatar a aquellos que, a pesar de sus fallas, aún tienen un corazón vuelto hacia Él. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal sirve como un recordatorio severo de las consecuencias de la desobediencia, pero también subraya la necesidad de confiar totalmente en las instrucciones divinas. La gracia de Dios es abundante, pero requiere una respuesta de fe y obediencia de los seres humanos. La historia de Lot nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de gracia y la importancia de responder a la misericordia divina con una vida de fe y obediencia. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, la gracia de Dios está siempre disponible, ofreciéndonos una segunda oportunidad y la oportunidad de redimirnos. La narrativa de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra ofrecen un rico terreno para reflexiones sobre justicia y misericordia. Dios, al destruir las ciudades debido a su extrema corrupción, demostró su justicia implacable. Sin embargo, al salvar a Lot y sus hijas, también reveló su misericordia y disposición para rescatar a los justos. La intercesión de Abraham por Sodoma es un ejemplo poderoso de cómo la justicia y la misericordia pueden coexistir. Abraham pidió a Dios que perdonara la ciudad si en ella había al menos 10 justos. Este diálogo mostró que Dios estaba dispuesto a demostrar misericordia si había un fundamento de justicia. La ausencia de justos suficientes resultó en la destrucción de las ciudades, pero la disposición inicial de Dios de perdonar Sodoma subraya su compasión. Lot, descrito como justo, recibió misericordia divina a pesar de sus fallas. Su salvación, mientras otros perecían, destaca la importancia de la justicia individual y cómo Dios toma esto en cuenta al ejecutar su juicio. La vacilación de Lot y su oferta de sus hijas, aunque moralmente cuestionables, no anularon completamente su justicia a los ojos de Dios. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es un recordatorio severo de que la misericordia de Dios no debe darse por sentada.
su desobediencia tuvo consecuencias inmediatas e irreversibles. Este evento subraya la necesidad de una respuesta apropiada a la misericordia divina, una respuesta de fe y obediencia. Las reflexiones sobre justicia y misericordia en la historia de Lot nos desafían a considerar cómo esos atributos divinos se manifiestan en nuestras propias vidas. Nos recuerdan que Dios es justo y que el pecado tiene consecuencias, pero también que su misericordia está siempre disponible para aquellos que buscan refugio en Él con un corazón sincero. La historia de Lot destaca la tensión entre santidad y falibilidad humana. Lot, aunque descrito como justo, cometió errores significativos que comprometieron su integridad moral. Esta narrativa subraya cómo incluso aquellos considerados justos pueden ser vulnerables a las influencias corruptoras y las decisiones equivocadas. Lot eligió vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su extrema maldad. Esta decisión, motivada por consideraciones materiales, expuso a su familia a un ambiente corrupto que afectó profundamente sus vidas. La convivencia con la depravación de Sodoma evidenció la falibilidad de Lot y el impacto negativo de sus elecciones. La oferta de sus hijas a los hombres de Sodoma es uno de los actos más perturbadores de Lot. Este acto, aunque desesperado, muestra cómo incluso un hombre justo puede ser llevado a decisiones moralmente cuestionables en situaciones extremas. La falibilidad de Lot es un recordatorio de que todos somos susceptibles al error, especialmente bajo presión. A pesar de sus fallas, Lot fue considerado justo y fue salvado por Dios. Esta salvación, en medio de la destrucción de Sodoma, subraya la tensión entre santidad y falibilidad. Dios reconoció la justicia de Lot, incluso cuando sus acciones no eran perfectas. Esta narrativa nos recuerda que la santidad no significa ausencia de error, sino un corazón que busca la justicia y la rectitud. La historia de Lot nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia tensión entre santidad y falibilidad. Nos recuerda que, aunque somos propensos a errores, la búsqueda de la justicia y la confianza en Dios son fundamentales. La narrativa subraya la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones que ponen a prueba nuestra integridad moral. La historia de Lot y sus decisiones subraya el papel crucial del libre albedrío en la narrativa bíblica. Desde su elección inicial de establecerse cerca de Sodoma hasta las decisiones desesperadas de sus hijas, la libertad de elección y sus consecuencias están en el corazón de esta historia. La narrativa destaca cómo nuestras elecciones, moldeadas por el libre albedrío, pueden tener impactos profundos y duraderos. Lot tuvo la libertad de elegir dónde establecer su residencia. Optó por la fértil llanura del Jordán, cerca de Sodoma, en busca de prosperidad material. Esta decisión, aunque aparentemente sensata, puso a su familia en un ambiente corrupto, evidenciando cómo el libre albedrío puede llevar a consecuencias imprevistas y negativas. Las hijas de Lot, al enfrentar un futuro incierto en la cueva, usaron su libre albedrío para tomar una decisión desesperada. Eligieron embriagar a su padre y concebir hijos de él, una elección moralmente cuestionable, pero motivada por la necesidad de garantizar la continuidad del linaje familiar. Esta decisión subraya cómo el libre albedrío, en situaciones extremas, puede llevar a acciones que desafían los estándares morales. El libre albedrío de Lot también se manifestó en su vacilación en dejar Sodoma, incluso ante la inminente destrucción. Su reticencia a abandonar la ciudad y sus bienes materiales es un ejemplo de cómo la libertad de elección puede ser influenciada por apegos terrenales.
Esta vacilación tuvo consecuencias significativas, incluyendo la pérdida de su esposa. La narrativa de Lot nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos nuestro propio libre albedrío. Nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias y que debemos considerar cuidadosamente los impactos de nuestras acciones. La historia subraya la importancia de buscar la orientación divina y de tomar decisiones que se alineen con los principios de justicia y rectitud. La historia de Lot es una narrativa rica y compleja que ofrece profundas lecciones sobre moralidad, libre albedrío, fe y la naturaleza humana. Desde sus elecciones iniciales hasta las consecuencias duraderas de sus acciones, la vida de Lot es un testimonio de las complejidades y desafíos de la jornada humana en busca de justicia y rectitud. Lot, aunque justo, se mostró vulnerable a las influencias corruptoras y las decisiones equivocadas. Sus elecciones, motivadas tanto por consideraciones materiales como por desesperación, tuvieron impactos profundos y duraderos. La historia subraya la importancia de considerar no solo los beneficios inmediatos, sino también las implicaciones morales y espirituales de nuestras acciones. La narrativa destaca la gracia divina en medio del pecado y la falibilidad humana. La intervención de los ángeles para salvar a Lot y su familia es un testimonio de la misericordia de Dios, incluso cuando fallamos. Esta gracia, sin embargo, requiere una respuesta de fe y obediencia, como se evidencia por la transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal debido a su desobediencia. La comparación entre Abraham y Lot ofrece una perspectiva sobre la importancia de confiar plenamente en Dios. Abraham, con su fe inquebrantable, recibió bendiciones duraderas, mientras que Lot, con sus elecciones moralmente comprometedoras, enfrentó consecuencias severas. Esta comparación nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos. Las repercusiones generacionales de las acciones de Lot y sus hijas nos recuerdan que nuestras elecciones tienen impactos que se extienden mucho más allá de nuestra propia vida. La historia de los moabitas y amonitas subraya la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones. En última instancia, la historia de Lot nos desafía a examinar nuestras propias vidas, nuestras elecciones y nuestra confianza en Dios. Nos recuerda que, incluso en medio de fallas y desafíos, la gracia de Dios está siempre disponible, ofreciéndonos una segunda oportunidad y la oportunidad de redimirnos. Que podamos aprender de la historia de Lot y buscar vivir de acuerdo con los principios de justicia, rectitud y fe.